Hoy traigo un tema para compartirles, lo he titulado Testigos Presenciales de Cristo. Testigos presenciales de Cristo. Estamos en una época donde estamos en una celebración maravillosa en la Iglesia Pentecostal en todo Colombia. Estamos recordando la llegada de ese mensaje hace 80 años a nuestro país, exactamente en el mes de mayo, cuando nuestro hermano Larsen llegó por primera vez desde el Canadá a traernos esta preciosa semilla de la vida eterna, y que hoy por la gracia y la misericordia del Señor se extiende por todo el país, en todo lugar de Colombia, casi en la mayoría de sus municipios, hace presencia la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia, predicando el glorioso mensaje de la vida eterna. Así que para nosotros es una bendición estar en esta mañana en esta cabina de Todelar, compartiendo la palabra de Dios con todos ustedes, también los que nos siguen a través del Facebook, y recordando que estamos de celebración por la pura gracia y la misericordia del Señor, que un día también nos envió este mensajero a nosotros. Y se nos cumplió lo que la palabra del Señor dice allá cuando el Señor llegó a predicar el Evangelio y miró hacia el otro lado, la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí. Dice, al otro lado estaba también Galilea de los gentiles. El pueblo asentado en tiniebla vio gran luz, y los que moraban en sombra de muerte, dice, luz resplandeció sobre ellos. Así que un día el Señor a nosotros también nos encontró en este oscurantismo espiritual, donde no teníamos conocimiento de la palabra de Dios, donde nos tenían vetada la lectura de la palabra de Dios, donde lo único que las personas sabían acerca de la palabra de Dios era que no la podían leer, que era un libro que estaba solamente en capacidad de leer algunos líderes religiosos con algunas jerarquías en determinada iglesia, pero que gracias a Dios llegó el mensaje de Jesucristo a Colombia, y llegó este hombre de Dios con el mensaje genuino, ese mensaje que se le dio orden de predicar allá en Jerusalén a los apóstoles. Cuando la iglesia inició, Jesucristo les dijo en el Evangelio según San Marcos capítulo 16, versículo 16, vayan por todo el mundo y predíquenle el Evangelio, no cualquier historia, el Evangelio. Ese Evangelio representa, quiere decir la buena noticia de Dios, la noticia buena de parte de Dios, esa noticia que un día la palabra del Señor dice que allá mientras estaban en Belén con María y José con el niño ahí pequeño, y que los pastores estaban ahí alrededor de la escena, ese niño que había nacido ahí en ese establo, y ellos estaban ahí alrededor mirando la escena, contemplando. Yo estoy pensando acá, analizando uno como humano, mirando una escena así, de una señora que aparezca de un momento a otro con el marido, embarazada, con dolores de parto y no encuentre dónde. Y uno mirar que esa mujer se va haciendo por ahí de pronto en el establo, por allí ubicándose, acomodándose. Y uno mirando esa escena, de pronto esa escena de pronto le genera a uno lástima, pensando, pobre mujer, no tuvieron dónde, no tienen casa, les tocó para el monte. Y ellos mirando esa escena y ese momento difícil allí para esta pareja. Pero cuando nace este niño que está ahí en medio de ellos, y de pronto que hasta el momento sería el asombro, es posible que sería la lástima, pobrecito este niño, no tuvo una cama donde nacer. ¿Qué pasaría con esta familia? ¿Qué pasaría con esta gente? ¿Será que serán indigentes? ¿Qué pasaría con ellos? ¿Por qué tuvieron que recurrir por acá al monte, por acá a estos lugares del campo para que este niño naciera? No sé cuántas ideas pasaban por la mente de estos pastores que estaban no atendiendo una iglesia como tal, sino que estaban pastoreando un rebaño ahí de ovejas, allí cuidando las ovejas, porque estaban viviendo una crisis difícil. Los pastores de Israel, de Jerusalén, estaban viviendo una crisis difícil porque de pronto, de un momento a otro, llegaban salteadores por las noches y les robaban lo poco que tenían. Así que ellos vivían en una zozobra en Jerusalén. En Israel se vivía una zozobra, se estaba viviendo ya bajo el imperio romano.
y tenían miedo que de un momento a otro por las noches les hicieran el asalto y les llevaran las pocas pertenencias que les quedaban o las muchas. Así que tenían que hacer vigilias en la noche, esperando a qué hora podía aparecer el ladrón por allí, una banda de asaltantes, y tenían que enfrentarse a ellos, porque ya no podían vivir en tranquilidad, en seguridad en Israel, puesto que ellos se habían alejado de Dios y se les había olvidado. Lo más seguro, sus padres no les habían contado las grandes maravillas que Dios había hecho con ellos, y eso fue llevando a esa generación a apartarse, a alejarse totalmente de Dios, y se levantaron generaciones que en sí no conocían a Dios y el poder de Dios, y entonces estaban pagando las consecuencias de una nación cuando se aleja de Dios. Una nación cuando se aleja de Dios tiene que pagar serias consecuencias, porque sin Jesucristo es imposible que el ser humano pueda ser feliz. Así que esa noche especial, que ellos no sabían que era especial, sino que para el momento era una escena de dolor y de tristeza por la situación que estaba viviendo esa pareja en ese establo. Dice la Biblia que mientras ellos estaban allí, una corte celestial descendió para adorar al niño que estaba ahí en el pesebre. Y cuando ellos ven esa escena, una cantidad de ángeles adorando y gritando gloria a Dios en las alturas y alabando a ese ser que estaba ahí ante ellos, ante los ojos de ellos, pequeño, un niño. Y cuando ellos están asombrados pensando, ¿y este niño quién es? ¿Qué especialidad tiene este niño que hay una corte celestial aquí adorando? Y el asombro de tantos ángeles y de la escena. Dice la Biblia que entonces se dejó oír la voz de Dios que les dijo, no se turben, no se turben, les traemos buena noticia que va a ser de gran gozo para todo el pueblo. Les ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Ahí lo estaban viendo pequeño, pero los ángeles los están reconociendo como el Señor. Entonces para ellos fue una tremenda noticia de parte de Dios. Y es la noticia que desde ese momento se ha regado hacia toda la humanidad. Es la noticia que Jesucristo quiere que todo el mundo sepa que ya su Salvador entregó su vida por cada uno de ustedes en la cruz del Calvario, por cada uno de nosotros. Jesucristo, la palabra de Dios dice allá en el libro, en la carta a Timoteo, en el capítulo 3, versículo 16, e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Por eso la gran noticia que traían los ángeles era esa: Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, dice Juan. Juan fue otro testigo presencial de esa manifestación de Dios en carne. Y tiene que comenzar allá en el capítulo 1 del Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1, diciendo: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y dice la Biblia, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Y dice Juan, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que, amigo y hermano que escucha en esta mañana la palabra de Dios, estos hombres hablaban con una convicción de Jesucristo, porque ellos habían sido testigos presenciales de Él. Ellos anduvieron con Él, ellos comieron con Él, ellos se dieron cuenta ese día que Él fue a la cruz del Calvario, el sufrimiento que tuvo. Este Juan estuvo muy cerca de Él, ahí estuvo hasta la última hora cerca de la cruz, presenciando toda esta situación. Y también dice la palabra del Señor que al tercer día, cuando Cristo resucita, entonces se presenta a ellos. Y después que se presentó a ellos, les dice: vayan por todo el mundo, predíquenle el evangelio, no cualquier literatura, el evangelio de Cristo. El que creyere al evangelio, no a cualquier cosa.
Porque hoy la persona dice, lo importante es creer en algo. No, lo importante no es creer en algo. Aquí lo que vale es que usted crea en nuestro Señor Jesucristo. Uno escucha a la gente diciendo, no, pues tenga fe. Sí, pero tenga fe ¿en qué? Si la fe tiene su peso, su valor, es cuando la fe está depositada en Jesucristo el Señor. Por eso es que Él dice, vayan por todo el mundo y predíquenle en el Evangelio a toda persona. Y sabe que estas personas que Cristo les envía, ellos, su gran mayoría, el día que a Cristo lo tomaron preso, la gran mayoría huyó. La gran mayoría salió huyendo. Porque escrito está, heriré al pastor y las ovejas serán dispersas. Así que ese día la gran mayoría salió de huida. Ese día la gran mayoría salió huyendo. Otros se quedaron por ahí pero camufladitos, como el caso de Pedro, que se quedó un poco camuflado ahí entre la multitud. Y cuando está entre la multitud lo descubren. Allá una señora lo descubre y dice, este también andaba con Jesús. Y Pedro, pensando que él podría terminar también crucificado, comienza a negar y a decir que no lo conocía. Pero de pronto llega otra persona y se analiza y lo queda mirando y dice, sí Señor, él andaba con Jesús. Y cuando Pedro ve que su vida está en peligro y comienza la gente a acusarlo, a decir que sí andaba con él, entonces dice la palabra del Señor que cuando dijeron, andaba con él porque habla hasta como él, habla de la misma manera. Y dice la Biblia que Pedro comenzó a maldecir. Pedro comenzó a maldecir para que se dieran cuenta que la identidad de cristiano que tenía no era la que ellos pensaban. Que de pronto tenía una cara parecida a cristiano, pero que con su vocabulario ahora ellos se darían cuenta que de Cristo no tenía nada. Así que él quiso camuflar su identidad hasta hablando de la misma forma que ellos. ¿Cuántos cristianos hoy en día no quieren camuflar su identidad allá en la universidad? De pronto dicen, no vamos a arreglar, no vamos a vestirnos ni ellos, vamos a hablar como ellos, vamos a portarnos como ellos, porque qué pena que se den cuenta aquí en la universidad que yo soy cristiano. Qué pena que se den cuenta aquí en el trabajo, en la empresa, que yo soy cristiano. Entonces comienzan a hacerme bullying, entonces pierdo las amistades. Es posible que el jefe me ignore, pero cuando usted y yo colocamos a Cristo en primer lugar, la palabra de Dios dice, te pondré en alto por cuanto has conocido mi nombre, y no solamente te pondré en alto, sino que me invocarás y yo te responderé, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Así que Pedro en ese momento quiso de pronto camuflarse, pero cuando fue descubierto y quiso maldecir, comportarse como ellos, dice la Biblia, entonces el gallo cantó. Y cuando el gallo cantó, recordó Pedro las palabras del Señor que le dijo, Pedro, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y dice la Biblia que se fue y lloró amargamente. Así que Pedro en ese momento cogió otra vez su labor, se fue a pescar, pensando seguro, no soy digno de ser representante, de ser predicador de este Cristo al que yo negué. Pero dice la Biblia que al tercer día Cristo se levantó de entre los muertos. Y cuando se levantó de entre los muertos, lo volvió a buscar. Los volvió a buscar y los encontró allá donde estaban escondidos, donde estaban por allá de pronto reunidos, pensando, ahorita vendrán por nosotros, ya mataron a nuestro Señor, ahorita vendrán por nosotros y nos agarrarán. No sé qué estarían planeando ahí en ese lugar donde estaban reunidos, pero ahí en medio de la confusión, en medio de la tristeza, en medio del dolor, ahí estaban reunidos, y dice la Biblia que Él se les presentó y les dijo, paz a vosotros. Y cuando ellos vieron la presencia del Señor, paz a vosotros. Y indagaron que era Él que estaba entre ellos. Indagaron que era Él que se había resucitado de los muertos como les había dicho. No lo podían creer. Y dice allá el Evangelio de Marcos capítulo 16, versículo 15, versículo 14, 15 y 16. Entonces le reprochó su incredulidad. No se las aplaudió, le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Y es cuando les da la orden, vayan por todo el mundo y predíquenle en el Evangelio a toda
toda criatura. Cuando estos hombres pudieron palpar, pudieron ver a Cristo, lo que años más tarde escribe el apóstol Juan en su primera carta, cuando ya aparecían grupos gnósticos por ahí, cuando aparecían grupos diciendo que Cristo no había venido en carne como tal, que era simplemente una figura, pero que no era carne, no se podía palpar, que era una semejanza allí de carne, que era una semejanza a su cuerpo. Algunos se han atrevido a decir que el que fue a la cruz no fue Cristo, porque Cristo no podía morir, porque Él era un cuerpo, un espíritu ahí que había tomado un cuerpo, pero era un cuerpo celestial. Y he mirado escrito de algunos que dicen, el que fue al Calvario fue Simeón, el campesino que se encontraron ese día. Y le pusieron la cruz y lo crucificaron fue a Él, porque a Cristo no lo podían crucificar, pues Él era un cuerpo glorioso. Entonces ya aparecían esas doctrinas por ahí tratando de confundir a la gente. Y Juan tiene que escribir en su primera carta y decir, lo que era desde el principio, lo que tocaron nuestras manos, lo palparon. Él dice, nosotros no estuvimos ahí con un espíritu, las manos nuestras lo palparon. Y dice, tocante al verbo de la vida, porque la vida se manifestó y la hemos visto y testificamos la vida eterna que Dios nos dio, que se llama Jesucristo. Juan está combatiendo esa serie de doctrinas y está diciendo, nosotros no andamos con un espíritu, nosotros no anduvimos con una persona que fingía ser hombre. El que anduvo con nosotros comía, el que anduvo con nosotros dormía, el que anduvo con nosotros sintió angustia, el que anduvo con nosotros cuando lo agarrábamos tenía carne y tenía hueso. Dice, tocante a la vida, porque la vida se manifestó y lo hemos visto. Así que estas personas fueron testigos presenciales de Cristo. Por eso nosotros, cuando Cristo les dice, ellos le dicen, Señor, en el capítulo 1 del libro de los Hechos, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y Él les dice, nos toca a vosotros saber el tiempo o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. La Biblia dice en el capítulo 2 del libro de los Hechos que cuando llegó el día de Pentecostés estaban todos unánimes juntos. Así que el Espíritu Santo cayó sobre los 120 que estaban en ese aposento alto. Y cuando fueron invadidos por el poder del Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, que salió la gente en la calle a decir, ese estruendo que sucede allí en ese lugar, porque dice la Biblia que sucedió un gran estruendo. Así como cuando el Espíritu Santo de Dios se derrama en nuestras congregaciones y la gente escucha y dice, ¿por qué hacen tanta bulla? ¿Cuál es el escándalo? Dice que este gran estruendo sacudió toda esa población y la gente toda concurrió al lugar. ¿Cuál es esa bulla que se oye por allá? ¿Qué es ese estruendo? Y cuando llegaron ahí a ese lugar, como ya tenían 10 días de estar metidos ahí en ese lugar, dice que comenzaron a sacar conclusiones allá afuera y a decir, esos están borrachos. Los 10 días que tenían ahí eran 10 días tomando, ahora explotaron en la borrachera. Otros llegaron a pensar lo más seguro, no, esa gente tenía 10 días, no habían salido, estaban sin comer, de aguantar hambre se volvieron locos. Y cada uno tenía su conclusión allí de lo que podía estar pasando allá adentro. Pero dice la Biblia, la palabra de Dios, que el apóstol Pedro se levanta inspirado y lleno del poder del Espíritu Santo. Este apóstol que en unos días atrás había estado cobarde allá después de que cogieron a Cristo y lo crucificaron y lo mataron, había estado cobarde y que no quería identificarse como cristiano, pero ahora cuando ve ese poder sobrenatural, ese poder de Dios, ese Cristo que se levantó de entre los muertos, que Él lo palpó, que estuvo con Él, algunos de pronto unos 40 días por ahí andando, oyendo, hablando, escuchando las últimas instrucciones. Cuando a Él le demandan
Él se para inspirado con el Espíritu Santo y dice: estos no están borrachos como ustedes suponen. Lo que pasa es que hoy se cumple la profecía que dijo Joel: y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Y este hombre comienza a predicar con un poder sobrenatural, que dice la palabra de Dios que los que estaban oyendo el discurso en el versículo 37 del capítulo 2 comenzaron a ser compungidos de corazón y comenzaron a preguntarle a Pedro y a los otros apóstoles. No le preguntaron a Pedro solo, como algunos dicen por ahí en la calle, que no, que Pedro se equivocó. No le preguntaron a Pedro solo. Dice el capítulo 2 del libro de los Hechos, verso 37, le preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Entre esos otros apóstoles estaba ahí Mateo también incluido. Varones hermanos, ¿qué haremos? Y dice la Biblia que Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, para vuestros hijos, para todos los que están lejos y para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Tienen una promesa y una ordenanza de ser bautizados en el nombre del Señor Jesucristo para el perdón de sus pecados, y tienen una promesa también de ser llenos del poder del Espíritu Santo. Así que estos hombres de Dios hablaron con la convicción de haber sido testigos presenciales de Cristo. Después lo vemos en el capítulo 4, allá del libro de los Hechos, mientras iba Pedro y Juan entrando a la adoración al templo a orar. Dice que había un cojo que estaba ahí a la puerta de la Hermosa, estaba ahí pidiendo limosna, y cuando Pedro y Juan iban entrando allí a ese lugar, le dijeron al cojo: míranos. Y el cojo se quedó mirándolos. Y él le dijo: no tengo plata ni oro. Así literalmente le está diciendo: tengo los bolsillos pelados. Para los que hablan de la doctrina de la prosperidad, que el predicador tiene autoridad de predicar si tiene un carro lujoso, que el predicador tiene autoridad de predicar si tiene una buena finca, una buena casa, si tiene los mejores negocios, decía un señor que día por ahí en la televisión. Predicador que no tenga una buena economía no tiene autoridad para predicar. Un señor en la televisión predicando eso en un programa muy famoso que hay por ahí por la televisión llamado Cristiano, y estaba el señor diciendo: el predicador que no tenga dinero no tiene autoridad para predicar. La autoridad para predicar no la da el dinero. La autoridad para predicar no la da la fama. La autoridad para predicar no la da el que salgamos por la televisión. La autoridad para predicar no la da el que tengamos algunos títulos teológicos. Algunos de nosotros, por la pura gracia y la misericordia del Señor, también tenemos títulos teológicos, pero la autoridad para predicar no la dan ninguna de esas cosas. La autoridad para predicar la da el poder del Espíritu Santo cuando desciende a la vida del ser humano, de ese ser humano que le abre el corazón al Señor, y ese Espíritu Santo de Dios lo coloca, lo pone a hablar en otras lenguas por el Espíritu, lo invade y lo llena de autoridad para que predique este glorioso mensaje de la vida eterna. Así que estos hombres, inspirados por el Espíritu Santo, llenos del Espíritu Santo, no tenían un solo peso en el bolsillo. Dice la Biblia que el cojo se quedó mirándolo cuando ellos le dijeron: míranos. Yo no sé si el cojo estaría esperando que sacara allí el puchito de monedas de oro o del dinero que en el momento circulaba. Pero cuando el cojo oye unas palabras que salen de la boca del apóstol Pedro, que le dice: no tengo plata ni oro. Usted se imagina lo que pensaría el cojo: entonces ¿para qué me dijo que lo mirara si no me iba a dar nada? Pero cuando él oye las palabras que le dice: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y camina. Y la palabra del Señor dice que este hombre se levantó inmediatamente.
físicamente, que sus pies que estaban torcidos, que estaban agobiados, sus tendones que estaban ya totalmente lisiados y que le tenían condenado a vivir ahí para siempre durante los días de su vida, ahí postrado, se enderezaron, cogieron vida y comenzó a saltar y a glorificar a Dios. Bendito y alabado sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto es lo que dice la Biblia. Este acontecimiento es lo que dice la Biblia en el capítulo 4, que hizo que las autoridades eclesiásticas llamaran a los discípulos allá en el versículo 7, capítulo 4. Y dice, poniéndoles en medio, le preguntaron, ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel, que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de los muertos, por él este hombre está en vuestra presencia sano. Y el verso 11 dice, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ningún otro hay salvación. Amigo querido, yo le quiero decir en esta mañana, en el nombre del Señor Jesucristo, si a ti te han dicho que hay otro que salva aparte de Jesús, que hay una salvadora, o que hay dos salvadores más aparte de Jesús, yo quiero decirte que la Biblia al único que presenta como Salvador se llama Jesucristo el Señor. Y dice, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y dice la Biblia, entonces viendo el denuedo, de pronto ese poder con que este hombre estaba predicando, y mirándole su fachada, le reconocían que habían estado con Jesús. Ellos tuvieron que reconocer y decir, estos hombres de verdad han estado con Jesús, estos hombres están impregnados de Jesús, estos hombres tienen una capacidad de hablar y solo la han podido encontrar en la presencia de Jesús. Entonces dice la Biblia que le amenazaron, y le dice el verso 17, sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en ese nombre. Dese cuenta que el problema del diablo es con el nombre de Jesús. Por eso a usted le dicen, predique de todo, pero ese nombre de Jesús sí no, porque eso es un problema. Asista a cualquier congregación, vaya a cualquier iglesia, menos a esa donde hablan es de Jesús, porque esa es falsa doctrina. Pero hablar del nombre de Jesús es la doctrina más pura que hay, porque es la doctrina que el mismo Cristo mandó a predicar, y fue la doctrina por la cual estos apóstoles de Cristo tuvieron serios problemas con las religiones del momento. Jesús les había dicho, seréis aborrecidos de toda la gente, no por predicar, sino por causa de mi nombre, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y dice la palabra del Señor que ellos le respondieron, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estamos tan convencidos que este mensaje es el mensaje que salva a los seres humanos, que lo vamos a seguir predicando así ustedes nos maten, lo vamos a seguir predicando así nos metan a la cárcel. No vamos a dejar de predicar a Cristo. Y a través de la historia hemos visto cómo se levantó el imperio romano para impedir que el evangelio de Cristo fuera predicado, y el imperio romano no pudo acallarlo. Ellos siguieron predicando, tuvieron que entregar sus vidas. Algunos murieron en el circo romano comidos por leones, a otros los descuartizaban vivos, otros los quemaron, a otros los crucificaron, pero desde la cruz donde los tenían crucificados seguían proclamándole a las generaciones venideras, sigan predicando a Cristo. El apóstol Pablo estaba en la cárcel, lo tenían enjuiciado, ya lo tenían condenado para matarlo, y dice la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 4,
que allí cuando ya lo tenían sentenciado, no le dice: Timoteo, cállate la boca, Timoteo, vete de esta región, Timoteo, salva tu vida porque vas a terminar igual que yo, por acá en una cárcel y después decapitado. No, no le está diciendo eso, le está rogando en el capítulo 4 de la segunda carta de San Pablo a Timoteo, y le dice: te encarezco delante del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos. Timoteo, a mí me tienen sentenciado, pero yo quiero dejarte este legado. Timoteo, te ruego delante del Señor Jesucristo que prediques la palabra, que instes a tiempo, fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque van a venir tiempos, Timoteo, cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y dice la Biblia, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a la fábula. Pero tú, Timoteo, sé sobrio en todo, haz obra de evangelista y cumple tu ministerio. Ahí miramos a este hombre entregando este legado. Es el legado que nosotros como predicadores queremos dejarle a las generaciones venideras. Es posible que un día de esto nosotros dejemos también de existir, porque está establecido para todos los seres humanos que mueran y después el juicio. Pero que haya una generación de la que se va levantando, que conozca este Cristo poderoso, que no solamente hizo milagros en el pasado, sino que todos los que estamos en esta cabina, en su gran mayoría, somos testigos presenciales del poder de Dios. Lo hemos visto también en este siglo XXI, sanando a los enfermos del cáncer. Lo hemos visto en este siglo XXI, sanando, resucitando a los muertos. El Señor, en su gracia y su misericordia, en este siglo XXI me resucitó a mi hija cuando se había muerto. Aquí cada uno de los que estamos aquí hemos visto cómo el Señor Jesucristo en este siglo XXI sigue sanando del SIDA, sigue sanando del cáncer, sigue sanando de la lepra, sigue dándole vista a los ciegos, sigue abriéndole los oídos a los sordos, sigue haciendo milagros. Y todavía lo más maravilloso es que sigue transformando, sigue salvando y sigue regenerando a la raza humana.